Capítulo 2. El bien y el mal. Sabemos que la metafísica tradicional representa la creación del universo como el resultado del interjuego, concomitante y conciliatorio de dos fuerzas que se oponen y complementan entre sí. Entonces, la creación es el resultado del interjuego de tres fuerzas, una positiva, una negativa y una conciliatoria. Esta ley de tres se puede simbolizar mediante un triángulo. Los dos ángulos inferiores representan los dos principios de creación, positivo y negativo. El ápice representa el principio conciliatorio superior. Los dos principios inferiores son, según la sabiduría china, las dos grandes fuerzas cósmicas, el yang, positivo, masculino, seco, caliente, y el yin, negativo, femenino, húmedo, frío. También son el dragón rojo y el dragón verde, cuya incesante lucha constituye el motor creativo de las 10.000 cosas. El diagrama del Tai Chi incluye una parte negra, el yin, otra blanca, el yang, ambas de igual extensión, y el círculo que las rodea, que es el Tao, principio conciliatorio superior. Con el fin de mostrar que ningún elemento del mundo creado es absolutamente positivo o absolutamente negativo, la parte negra contiene un punto blanco y la blanca uno negro. El dualismo primordial yin-yang incluye todos los opuestos que podamos imaginar: invierno-verano, día-noche, movimiento-inmovilidad, belleza-fealdad, verdad-falsedad, construcción-destrucción, vida-muerte, etc. Los opuestos mencionados en último lugar se destacan particularmente en la tradición hindú, en uno de los aspectos de la tríada que estamos tratando. Bajo la autoridad de Brahma, el principio supremo, la creación es el trabajo simultáneo de Vishnu, el preservador de todas las cosas, y de Shiva, el destructor de los seres. La creación del universo, tal como la percibimos, se despliega en el tiempo, es decir, que el interjuego de los dos principios inferiores es temporal, pero los principios en sí no pueden ser considerados temporales, ya que no pueden estar sujetos a las limitaciones que resultan de su interjuego. Son intermediarios ubicados entre el principio superior y el universo creado, que es la manifestación de este principio. Entonces, la creación universal se despliega en el tiempo, pero en sí es un proceso intemporal al cual es imposible atribuirle o negarle un principio y un fin, ya que estas palabras carecen de sentido fuera de los límites del tiempo. Las teorías científicas modernas se acercan a la metafísica cuando dicen que es imposible atribuir al universo concreto un principio y un fin. Es muy necesario comprender esto para poder liberarse completamente de la concepción infantil, según la cual un creador, concebido de manera antropomórfica, dio lugar al movimiento universal en determinado momento. Mi cuerpo, por ejemplo, no fue sólo creado el día en el que fui concebido, sino que está siendo creado incesantemente. En cada momento de cada año de mi vida, mi cuerpo es el asiento del nacimiento y de la muerte de las células que lo componen, y esta lucha que se produce dentro de mí entre el yin y el yang continúa creándome hasta el momento de mi muerte. En esta tríada intemporal que incesantemente crea nuestro mundo temporal, podemos ver la perfecta igualdad de los dos principios inferiores, cuya colaboración es imprescindible para la existencia de todos los fenómenos. En la existencia de cualquier fenómeno, por más pequeño que sea, es imposible asignar superioridad cualitativa o cuantitativa a uno u otro de ambos principios. En algún fenómeno podemos ver la predominancia del principio yang, en otro la del principio yin, pero ambos dragones se equilibran mutuamente de manera exacta
en la totalidad espacial y temporal del universo. Además, el triángulo que simboliza la tríada creativa en la metafísica tradicional siempre ha sido un triángulo isósceles de base estrictamente horizontal. La igualdad de los dos principios inferiores conlleva necesariamente, en el plano abstracto, la igualdad de sus manifestaciones. Si Shiva es igual a Vishnu, ¿por qué debería la vida ser superior a la muerte? Esto es evidente desde la perspectiva abstracta en la que estamos encarándolo. Desde este punto de vista, ¿por qué consideraríamos que la construcción es superior a la destrucción? ¿La afirmación a la negación? ¿El placer al sufrimiento o el amor al odio? Pero si dejamos de lado el pensamiento intelectual puro, teórico y abstracto, y encaramos el tema desde nuestra psicología concreta, percibimos dos cosas. En primer lugar, que existe una parcialidad innata por las manifestaciones positivas: vida, construcción, bondad, belleza, verdad. Esto se explica fácilmente, ya que esta parcialidad es la versión intelectual de una preferencia afectiva que es el resultado lógico del deseo de vivir, inherente al hombre. Pero también notamos algo que no es fácil de explicar. Cuando un metafísico se imagina a un hombre que ha alcanzado la realización, liberado de todo determinismo irracional, interiormente libre, y que vive de acuerdo con su razón, identificado con el principio supremo y perfectamente vinculado al orden cósmico, liberado de la necesidad irracional de vivir, de preferir la vida a la muerte. Experimenta una intuición inconmovible de que actúa de manera constructiva y por amor, de que sus acciones no están basadas en el odio y la destrucción. No podemos decir que el hombre que ha alcanzado la realización está dedicado al amor y la construcción, ya que este hombre ha ido más allá de los sentimientos dualistas del hombre ordinario, pero no podemos concebir que sus acciones no sean constructivas. ¿Por qué parece persistir en el comportamiento del hombre que ha alcanzado la realización la parcialidad que ha desaparecido de su mente? Para poder comprender completamente el problema del bien y del mal, debemos encontrar respuesta a esta pregunta. Con el fin de negarles un valor absoluto, muchos filósofos han buscado la forma de criticar nuestra manera afectiva de encarar el bien y el mal, pero, a menudo, al apoyar un sistema que, refutando esa actitud en sus aspectos erróneos, niega también sus aspectos correctos, ponen al hombre más allá de un bien y un mal, que han sido abolidos, dejándolo desorientado frente a la conducta práctica de su vida cotidiana o a merced de una moralidad dislocada. La dificultad no reside en criticar nuestra concepción afectiva del bien y el mal, sino en hacerlo de una manera que la integre, sin destruirla, en una comprensión en la que todo se concilia. En primer lugar, veamos brevemente dónde reside el error que se comete habitualmente al enfrentar este problema. El hombre percibe dentro y fuera de sí fenómenos positivos y negativos, constructivos y destructivos. Como está dotado de la capacidad intelectual de abstraer y generalizar, concibe el concepto de construcción y destrucción en general, es decir, concibe los dos principios inferiores, positivo y negativo. En este punto del proceso de pensamiento, la preferencia afectiva se transforma en parcialidad intelectual y el hombre piensa que el aspecto positivo del mundo es bueno y que debe eliminar el aspecto negativo que considera malo. De ahí la nostalgia de un paraíso donde se imagina que el aspecto negativo no existe. En esta etapa imperfecta del proceso de pensamiento, el hombre comprende la existencia de los dos principios inferiores, pero no la del principio superior que los concilia. Además, sólo percibe el carácter antagónico de los dos dragones y no su aspecto complementario.
Ve a los dragones en combate, pero no ve que colaboran en esa lucha. Y necesariamente experimenta el deseo absurdo de que por fin el sí venza definitivamente al no. Por ejemplo, al distinguir en sí impulsos constructivos, a los que llama virtudes, e impulsos negativos, a los que llama defectos, piensa que evolucionar consiste en eliminar por completo sus defectos para que sólo queden las virtudes. Así como imagina el paraíso, imagina al santo como un hombre gobernado únicamente por una positividad perfecta y trata de imitar ese modelo. En el mejor de los casos, este modo de actuar llevará a una especie de entrenamiento de los reflejos condicionados que inhibirá los impulsos negativos en beneficio de los positivos. Pero es evidente que semejante evolución es incompatible con la realización intemporal, que presupone una síntesis conciliatoria de los polos positivo y negativo para que, sin dejar de oponerse, finalmente puedan colaborar armónicamente. La concepción de los dos principios inferiores, sin la idea del principio superior, lleva necesariamente a que el hombre otorgue a estos principios inferiores una naturaleza absoluta y personal, es decir, a que los transforme en ídolos. El principio positivo se transforma en Dios y el negativo en demonio. Cuando falta el ápice de la tríada, la base del triángulo no puede seguir siendo horizontal. El ángulo positivo inferior se transforma en Dios y se eleva al cenit, paraíso. El ángulo negativo inferior se transforma en demonio y cae al nadir, infierno. Se concibe a Dios como una positividad antropomórfica perfecta. Es justo, bueno, bello, positivo y constructivo. Por su parte, Satán es una negatividad antropomórfica perfecta. Es injusto, malvado, feo, negativo y destructivo. Como el dualismo de los principios contradice la intuición que tiene el hombre de un principio único que unifica todo, la existencia de Satán opuesta a Dios plantea un problema prácticamente insoluble y obliga al hombre a hacer acrobacias filosóficas. Entre estas hay una idea que en realidad está bien fundada. La idea de que Dios repito, la idea de que Dios desea la existencia del demonio y que la inversa es falsa. Esta idea, evidentemente, confiere primacía a Dios por sobre el demonio. Sin embargo, nada en la perspectiva dualista puede explicar por qué necesita Dios desear la existencia del demonio si es perfectamente libre. Examinemos la cercana relación que existe entre esta concepción dualista Dios-demonio y el sentido estético que distingue al animal humano de los otros animales. El sentido estético hace que se perciba el dualismo afirmación-negación en formas. Satán es deformado, es decir, su forma es negativa, está en proceso de descomposición, tiende a lo sin forma. El hombre tiene una preferencia afectiva por la formación, construcción, sobre la deformación, destrucción. La forma de un cuerpo humano bello corresponde al apogeo de su construcción, al momento en que está a mayor distancia de lo sin forma y todavía no ha comenzado a perder la forma. No nos sorprende que todas las máximas morales apunten en realidad a sistemas estéticos de formas sutiles. Debes tener un buen gesto. Tienes propensiones desagradables, etc. El hombre llega a esta concepción dualista bien-mal sin la idea del principio conciliatorio superior, de manera espontánea y natural cuando carece de una iniciación metafísica. Es una concepción incompleta y, por lo tanto, errónea,
pero es interesante notar que, dentro de sus limitaciones, contiene una verdad. Si bien la parcialidad intelectual a favor del bien, debida a la ignorancia, es errónea, la preferencia afectiva innata que el hombre tiene por el bien no puede ser considerada errónea, ya que existe en el plano afectivo y racional, en el cual ningún elemento está a favor o en contra de la razón. Y esta preferencia tiene, por cierto, una causa que nuestro intelecto racional no debe rechazar a priori, sino que, por el contrario, debe tratar de comprender. Trataremos de formular la pregunta lo mejor posible. Si los dos principios inferiores, concebidos por el intelecto puro, son estrictamente iguales en su antagonismo complementario, ¿por qué parecen desiguales desde el punto de vista afectivo? ¿Por qué el principio positivo se presenta como indiscutiblemente superior al negativo? Si en el triángulo de la tríada llamamos a los ángulos inferiores sí relativo y no relativo, ¿por qué, cuando queremos darle nombre al ángulo superior, nos sentimos obligados a llamarle sí absoluto en lugar de no absoluto? Si los ángulos inferiores fueran amor relativo y odio relativo, ¿por qué solo podríamos concebir el ángulo superior como amor absoluto? Si la creación implica tanto destrucción como construcción, ¿por qué la palabra creación evoca necesariamente la idea de construcción y no la de destrucción? Para entender cómo sucede esto, citaremos un simple fenómeno mecánico. Cuando arrojo una piedra se ponen en juego dos fuerzas, una activa, proveniente de mi brazo, y una pasiva, inercia, correspondiente a la piedra. Estas dos fuerzas son antagónicas y también complementarias. Su colaboración es necesaria para que la piedra pueda describir su trayectoria. Sin la fuerza activa de mi brazo, la piedra no se movería. Sin la fuerza de inercia de la piedra, ésta no describiría una trayectoria al separarse de mi mano. Si tengo que arrojar piedras de diferentes tamaños, la que llegue más lejos será aquella cuya fuerza de inercia se equilibre con la fuerza activa de mi brazo. Comparemos estas dos fuerzas. Ninguna es causa de la otra. La masa de la piedra existe independientemente de la fuerza de mi brazo y viceversa. Considerado de esta manera, ninguna de las dos es superior, pero el juego de la fuerza activa produce el juego de la fuerza pasiva. Si la función de mi brazo es acción, la de la inercia de la piedra es reacción. Y lo que es verdad de estas dos fuerzas con relación a este fenómeno menor es igualmente verdadero en todos los planos de la creación universal. Los dos principios inferiores, positivo y negativo, concebidos en abstracto o existiendo separadamente de su interjuego, no son causa el uno del otro. Derivan, de manera independiente, entre sí, de una causa primera ante la cual son estrictamente iguales. Pero, en cuanto los vemos en acción, observamos que el juego de la fuerza activa origina el juego de la fuerza pasiva. Es en este sentido que Dios desea la existencia del demonio y no a la inversa. En tanto los dos principios inferiores interactúan y crean, el principio positivo da inicio al juego del negativo y, en este sentido, posee una superioridad indiscutible sobre el principio negativo. La primacía de la fuerza activa sobre la pasiva no consiste en una precedencia cronológica, acción y reacción se producen en el mismo momento, sino en una precedencia causal. Podríamos expresarlo diciendo que la corriente instantánea mediante la cual el principio superior activa a los dos principios inferiores llega al principio negativo a través del positivo. De esta forma podemos comprender que los dos principios inferiores, nouménicamente iguales, son fenoménicamente desiguales. El positivo es superior al negativo. Si bien la fuerza que mueve a la hermana de caridad es estrictamente igual a la que mueve al asesino,
Ayudar a los huérfanos representa una superioridad innegable sobre el asesino. Al mismo tiempo, podemos notar que la acción concreta de caridad posee una superioridad indiscutible sobre el asesinato concreto, aunque ambos actos, considerados en abstractos, son iguales, ya que, así encarados, no son otra cosa que la representación simbólica de fuerzas iguales, positiva y negativa. Al llegar a este punto podemos comprender que todo fenómeno constructivo manifiesta el juego de la fuerza activa, acción, y que todo fenómeno destructivo manifiesta el juego de la fuerza pasiva, reacción. Por esta razón, el hombre que ha alcanzado la realización es constructivo en todo momento, siempre que las circunstancias se lo permitan. En realidad, este hombre está liberado de los reflejos condicionados. Ha dejado de reaccionar. Es activo. Al ser activo, es constructivo. Quizás parezca que un comportamiento destructivo de parte de un hombre malvado demuestra tener iniciativa. Puede parecer que es el resultado del juego de una fuerza destructiva activa. En realidad, este hombre malvado actúa para afirmarse a sí mismo, construcción, pero en virtud de asociaciones inadecuadamente alteradas por la ignorancia, este acto, que necesariamente se inició para construir, produce destrucción. Si la piedra que deseo levantar es demasiado pesada, no puedo levantarla. Soy arrastrado hacia abajo, aunque mi fuerza activa inicial estaba dirigida a levantar. Como hemos visto, el hombre que ha alcanzado la realización hace el bien, pero ahora veamos que ese bien simplemente es consecuencia del proceso interior que ha llevado a la razón divina de este hombre a un estado de actividad constante en el proceso de realizar su síntesis triple. Este bien es la simple consecuencia de una comprensión liberadora integrada en el ser total, y esta comprensión ha arrasado con todas las creencias en la preeminencia ilusoria del principio positivo inferior o principio del bien. Este hombre ya no hace otra cosa que el bien, pero precisamente porque ha dejado de idolatrarlo y ya no está apegado al bien. Su comportamiento no es el de un hombre entrenado para ser santo. El comportamiento de un santo, fijo y sistematizado, podría, en última instancia, producir destrucción en lugar de construcción. El comportamiento del hombre que ha alcanzado la realización es, en definitiva, más constructivo que destructivo, sin que esto sea una meta del hombre, porque procede de una actividad pura, porque el hombre se adapta a las circunstancias constantemente. En resumen, la verdadera moralidad es el resultado directo de la realización intemporal. El camino de la liberación no puede ser moral. Toda moralidad previa al satori es prematura y se opone, debido a sus limitaciones, al logro del satori. No estamos diciendo que el hombre que busca la liberación debe esforzarse por verificar su preferencia afectiva por el bien. Acepta esa preferencia con la misma neutralidad intelectual con la que acepta la totalidad de su vida interior, pero sabe abstenerse de transmutar falsamente esta preferencia emocional anodina en una parcialidad intelectual que se opondría al establecimiento de su paz interior. Lo que estamos diciendo no pretende condenar las doctrinas espirituales o idealistas que exaltan la virtud, la generosidad y el amor. Eso sería una parcialidad intelectual absurda. El hombre piensa y actúa según sus aptitudes.
Lo que estamos diciendo es meramente que esas doctrinas no pueden, por sí mismas, conducir al Satori. Si un hombre desea alcanzar el Satori, debe, por su propia comprensión, ir más allá de todas las doctrinas que implican una parcialidad teórica. El Zen proclama: el camino perfecto no conoce dificultades, excepto que rechaza toda preferencia. Una distancia de un centésimo de centímetro separa al cielo de la tierra. Si usted desea consultar el texto completo, abajo le dejo el link para visitar el sitio del proyecto Hubert Benoit y así podrá descargar el libro La Doctrina Suprema.